El último adiós. Sonaría irracional entender que nunca nos vamos a morir. También sonaría muy irracional entender y propagar la idea que viviremos para siempre en este cuerpo natural y humano. La gran realidad es que, aunque hemos sido testigos generación tras generación de la muerte en los seres vivos, Dios nos ha legado un sentimiento de no separación y apego a aquellos seres quienes han formado parte de nuestras vidas y coexistencia, tanto los familiares como los amigos y conocidos, los cuales afectaron positiva y negativamente nuestra existencia. En una predicación que yo tuve hace 2 años atrás, yo decía que nadie nace con el sentimiento de morirse. El único que tenía sentencia de muerte, yo digo en esa predicación, fue Cristo, porque fue profetizado de que Él iba a morir por nosotros. Y cuando Él nació, desde niño, jovencito, Él sabía que Él iba a morir por la humanidad, sentencia de muerte desde antes de nacer. Pero las mujeres no se embarazan y los hombres no la embarazamos con la idea de que el niño nazca muerto. Es para que el niño nazca, se desarrolle como bebé y siga creciendo y emerja una vida de adulto en su futuro. Usted y yo tenemos ese sentimiento que Dios lo puso de preservar la vida, pero no podemos afianzarnos de este sentimiento de que vamos a vivir para siempre en este cuerpo humano, porque generación tras generación, usted y yo nos damos cuenta que los jóvenes en algún momento de la vida, por vejez, enterramos a los viejos. Nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos se van a ir yendo uno a uno, salvo de que en la voluntad de Dios un hijo se vaya antes que el padre, que pasa también, pero lo normal es que uno como hijo es el que entierra a los padres, entierra a los tíos, a los mayores, a los abuelos. No obstante a todo esto, Dios ha permitido que usted y yo seamos lo que somos, porque esos tíos, esos abuelos, mi mamá, mi papá y todo el mundo que nos rodea a nosotros, en la coexistencia con nosotros, logramos tener un estilo de vida y un tipo de pensamiento, no importa en el país donde usted haya nacido. Pero yo pregunto esto: en estos años que tenemos, yo con 50, los que tienen aquí más que yo y los que tienen menor que yo, los jóvenes que están en los 17, 18, 15, 20 años, en todas nuestras edades, la pregunta mía es: ¿hemos pensado o estamos pensando en nuestro pasado de la vida? Si nos hemos puesto a pensar en el pasado de nuestra vida, los procesos que Dios ha permitido que tengamos. ¿Hemos pensado en el legado generacional dejado a otros? Cuando yo estoy criando a mis hijos y usted criando a los suyos, estamos pensando en cuál es el legado que yo quiero dejarle a mis hijos, o el legado que me toca dejarle a mis nietos cuando tengo nietos en la casa. Solamente pensamos en dejarle una casa paga o lo más paga posible en el banco. Estamos pensando solamente en trabajar y trabajar porque yo quiero, cuando yo me muera, dejarle en el banco una cuenta de banco como herencia a mis hijos. ¿En qué pienso yo cuando yo camino junto a los que están alrededor mío? Y digo hijos, pero usted y yo estamos pensando en heredarle algo a los amigos. ¿Qué tipo de herencia yo puedo dejarle a un amigo o a un conocido? ¿O qué tipo de herencia Dios permite que yo le deje a un compañero de trabajo? Sigo leyendo.
Hemos sacado cuentas con el Creador, con nuestro Dios, acerca de lo que nos dio a administrar en esta vida. Usted ya tiene una lista de las cosas que Dios le ha dado a usted en vida, cosas espirituales que usted tiene, talentos, habilidades. Ya usted ha puesto eso como parte de la administración que Dios nos dejó a nosotros, en lo que Él nos legó como nuestro Dios y Creador. Sigo leyendo. Estuvimos cerca de quien más no necesitaba. ¿Qué hemos hecho con nuestras capacidades? ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestros recursos? ¿A quién daremos cuenta de todo lo que tenemos en los años que pasamos por este mundo? ¿Qué se dirá de mí en mi último adiós? ¿Viví o solamente existí? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor. Gracias por la cantidad de recursos que tú nos legaste humanamente, mi Señor. Los talentos. Gracias por los dones que el Espíritu Santo nos dio como parte de la iglesia. Gracias por nuestra inteligencia, mi Señor, y sabiduría, más la que tú sigues sumándonos en el proceso de la vida. Gracias por las personas que nos sumaron en el caminar, pero también gracias por aquellos que nos permitieron sumarle a ellos, dependiendo de lo que tú nos diste. Bendice tu palabra, mi Señor, en este día. No permitas que ella vuelva vacía, sino que el Santo Espíritu la aclare en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Una de las historias que los pastores repetimos y repetimos de los púlpitos es esta que voy a decir en el día de hoy. Hace un tiempo atrás se muere un padre católico, y este padre católico que se hizo padre y cura después que se convirtió al catolicismo. Él había tenido una vida muy mala en el pasado, tuvo hijos en el pasado, se convierte al catolicismo, se va a un seminario, un monasterio a estudiar, lo ordenan como cura, como padre, y ahí comenzó a servir la comunidad dentro de una iglesia local y regional. Por la edad se muere como eso de los 90 años, y cuenta la historia que la fila de personas que querían hablar al lado del ataúd del padre salía a la calle. Gente que quería agradecer en público y decir las últimas palabras y el último adiós a ese padre. Bueno, el caso es que la gente estaba puesta ahí de pie, y hay un joven de unos 30 años que se para enfrente de la iglesia. Él estaba todavía con el tufo del alcohol, porque estaba medio borracho, había amanecido medio borracho. Y él ve la cantidad de gente que está entre adentro y fuera de la iglesia, y en las escaleras, bueno, rodeando la capilla. Y él ve eso y ve que la gente se está saludando con cariño y con amor. Y él decía: yo voy a ser el borracho y drogadicta y delincuente más grande del mundo, o yo voy a ser el hombre de Dios mejor, dependiendo quién me agarre primero. Si esta gente me agarran a mí, entonces yo podré convertirme en un gran hombre de Dios. Pero si sigo en la calle, es posible que yo me convierta en un delincuente. No obstante a eso, le dio curiosidad al joven y entró dentro de la iglesia. Y mientras él venía caminando por el pasillo para llegar al ataúd, había gente en el micrófono en fila pasando y diciendo: porque yo tuve 3 meses sin comida en mi casa, y el cura Alberto
me llevó comida. Y yo doy gracias al Señor por la vida de Él, porque Él hizo muchas cosas por mi familia. Porque mis hijos estaban descarriando y Él fue y me dio consejería en mi casa a mis hijos. Y hoy en día mis hijos sirven a Dios por el ministerio que tuvo el cura. Y por ahí eran halagos en el último adiós. Y el borrachito que estaba en la calle se acerca y se pone enfrente del ataúd y agarró el micrófono y le dijo esto al muerto: papá, ya yo sé dónde tú estabas cuando yo más te necesitaba. En el día de hoy yo quisiera ver lo que la Biblia nos enseña acerca de cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces nos aferramos a la liturgia de la iglesia, nos aferramos a la liturgia. Sin embargo, algún día nos van a dar el último adiós. Usted, hermano, a menos que Cristo venga y el rapto llegue, estando vivos, porque también creemos eso, a usted algún día lo van a despedir. Mira, ayer me enteré, hoy partió el hermano de Luis Ramírez. Coincidencia de la vida, mira, con este tema. Y se murió ayer, yo no sabía. Me entero hoy. Algún día sus hermanos es posible que lo entierren a usted. Sus hijos y sus nietos van a velarlo a usted en un ataúd de eso, si es que se muere y el cuerpo está presente. Porque hay gente que se muere en el mar y se lo comen los tiburones. Y hay que hacer una misa o un velorio o un entierro con cuerpo ausente. En muchos militares que van a la guerra a pelear se mueren por allá y el cuerpo no lo encuentran. Por eso, en Memorial Day hay un arreglo floral que en este país el presidente de los Estados Unidos le lleva en público a un monumento que hay para el soldado caído y que el cuerpo no vino para atrás, que se murió por ahí, se quemó, se desapareció. Y hay una ceremonia que se le hace de parte del presidente de los Estados Unidos. Hermano, ya mis fuerzas como Oscar Guerrero no son las mismas que tiene mi hijo Kendry. Yo tengo 50 años procesado y maltratado. Las fuerzas suyas no son las mismas de su hijo. Porque los chicos están creciendo y tienen cuerpos saludables y tienen fuerza para hacer muchas cosas. Mi pregunta es, cuando yo volteo para atrás mi vida, los que tienen 10 años siendo cristianos, los que tienen 5 años siendo cristianos, los que tienen 15 años siendo cristianos, los que tienen más de 20 años siendo cristianos, cuando usted voltea para atrás y usted ve que 20 años atrás usted tenía 30 años de edad, las fuerzas de un hombre de 30 años tienen que ser por genética mejores que las fuerzas de un hombre de 50. Cuando llegué a este país, yo tenía mucha fuerza, hermano, y mucho de todo. Con los años y los trabajos me voy debilitando, lastimando mi cuerpo, y no es lo mismo. Pero en el Evangelio, ¿qué hizo usted desde que se convirtió a Cristo hasta el día de hoy? ¿Qué yo hice cuando yo volteo para atrás la vida cristiana? ¿A quién estoy viendo día tras día, semana tras semana, mes tras mes? ¿A quién estoy yo viendo como hijo de Dios? En el presente de mi vida cristiana, ¿cuántas ganas y cuántas fuerzas me quedan para servir al Señor? ¿Qué estoy planificando en mi presente de yo servir a Dios? ¿Cuántas energías y cuántas fuerzas yo tengo para servir a Dios en mi presente? En el libro que acabo yo de leer de Eclesiastés, dice la Biblia en el versículo número 1, del versículo 1 del capítulo 12: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. A veces los pastores hemos agarrado este pasaje y solamente se lo predicamos a los teenagers. Es un error. Porque hay veces que los teenagers, los jóvenes de 17, 16, 15 años, 20 años, esta generación de jóvenes necesitan sí esfuerzo y discipulado para servir al Señor. Y como que creemos que juventud en ese pasaje solamente habla de estos años. Juventud en ese pasaje significa, acuérdate de los 30 años, acuérdate de tu Creador cuando tengas 40 años, acuérdate de tu Creador cuando tengas 50 años, acuérdate de tu Creador cuando tengas 60 años. Es lo que dice el pasaje. Porque después de los 60, 65 y 70, ya yo no escucho bien. Ya yo hablo más pausado. Ya mi vista necesita muchas veces espejuelos para poder ver. Ya después de los 65 años, miren hermanos, aunque usted esté bien alimentado y haya hecho una vida de proteínas y vitaminas, es que los años le están cayendo encima. Y ya el brinco que yo daba, que brincaba desde el borde de una escalera hasta el último escalón, que eran 7, 8 escalones para abajo, y brincaba y caía de pie, ya yo no lo puedo hacer. Que si yo estaba joven y tenía la habilidad de hacer comida caliente y sopa como queremos hacer en el evento, para llevarle eso a la gente pobre, ya cuando yo tengo 70 años, hay que llevarme sopa a mí que llame sopa, porque ya yo no puedo hacer sopa. Que si yo tenía la fuerza de ir con una bolsa como la que estaban viendo ustedes ahí negras, de esas bolsas de 15 galones, llena de ropa, y cargarla y llevarla encima por ese callejón lleno de nieve y lleno de piedras resbalosas y lloviendo, eso se hace a los 30, a los 35 años, a los 40 años. Pero yo con 70 años de edad, es complicado. Porque voy por ahí con eso en la mano y me puedo caer, porque ya mi cuerpo no funciona igual para servir al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es uno, mientras Dios me dé el ánimo, y entiendan esto, la juventud es relativa en cuanto a lo que es la capacidad mental de uno pensar. Yo conozco personas de 70 y 80 años que están tan lúcidos, mucho más que muchos jóvenes. Y recuerdan, sí, pero eso es aquí arriba nada más. Póngalo a correr en la calle y a montar bicicleta para que usted vea cómo hay que llevarlo para el hospital. Porque físicamente no están capacitados para hacer muchas cosas. Usted sabía que usted y yo somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Y nuestras bocas es lo que Dios usa, el instrumento que Dios usa para esparcir el mensaje de su palabra, para que otros los escuchen. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero tenemos que irla a predicar. Tenemos que ir a buscar al necesitado, como Jesús fue y buscó al necesitado y los sanó y los sacó. Pero si no tenemos fuerza para hacer esto, hermano, entonces se complica. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros agotados. Escasamente nuestro cuerpo está ya dolido y en procesos de salud que hay. Es más, miren, aquí hay hermanos, y yo soy uno de ellos, que me incluyo. Yo no sé si usted me ha puesto la mano a mí en mi cuerpo. Yo siempre ando con faja. Siempre yo ando con una faja puesta. ¿Por qué? Porque si no ando con ella puesta, tengo problemas. No puedo estar aquí parado 2 horas, porque llego a mi casa con problemas. Usted que me abraza a veces así, siente como algo. Yo siempre ando con una faja puesta, porque yo tengo problemas. Lo que hace Alfredo, que levanta un saco de cemento ahí, yo no puedo hacer eso.
Y uno se tiró un tronco como de 150 libras en estos días. Y yo le dije, Alfredo, no, yo no puedo con eso, espérate, hagamos entre los dos. Y me ayudó a entrarlo. Las fuerzas no son las mismas. Pero ¿qué pasa? Cuando usted y yo miramos hacia atrás y vimos la cantidad de sillas que tuvimos que abrir y cerrar, y mesas que abrir y cerrar, la cantidad de veces que tuvimos que sacar bocinas y púlpitos que estaban trancados en un sitio, pero para que la iglesia del pasado funcionara, había que poner todas esas sillas todos los domingos en los lugares donde decidimos servir al Señor, y armar el equipo de música y armar los micrófonos. ¿Por qué? Porque el salón que estábamos rentando no era nuestro. Había que traer todas las sillas en una van y sacarlas. Cuando uno mira para atrás, uno dice, óyeme, pero yo duré 5 años en esa iglesia abriendo sillas y cerrando sillas, y lo hice para el Señor. Wow, acuérdate en tu juventud. Wow, cuando yo me acuerde de eso, entonces yo digo, wow, Señor, gracias, porque en mi último adiós el mejor halago no va a ser de la gente, va a ser de lo que yo hice por ti. Hoy en día y en las siguientes generaciones que vengan, si Cristo no viene antes, se va a necesitar recursos de mujeres y de hombres jóvenes que tengan el deseo de servir al Señor. Mujeres y hombres jóvenes que tengan el deseo que si esta iglesia nos la rentaran y estos bancos son lo único que es nuestro, y tenemos que todos los domingos mover estos bancos para que reciban personas de la comunidad, tenemos que hacerlo, vamos a tener que hacerlo. Yo he ido a iglesias donde los hermanos tienen que llegar 2 horas antes del servicio, porque tienen que armar todo, como si fuera un teatro, armar todo. Y después que se acaba el culto, los mismos hermanos de la iglesia tienen que desmantelar todo, porque al día siguiente ese salón es para otra cosa. Eso no es iglesia. El día siguiente es un salón de baile o un salón, pero ellos están rentando ese local. Y esas sillas tienen que transportarlas en vanes y en pick-up de los hermanos de la iglesia y ir a guardar a un lugar, hermano, esté lloviendo o esté nevando. Hay siempre un cuerpo de personas sirviendo dentro de la iglesia, físicamente, sin contar con lo que hay ministerios que sirven en otros ambientes dentro de la iglesia. Acuérdate, dice Salomón, de tu Creador en los días de tu juventud. Porque miren, hermanos, lo más difícil, el dolor más grande lo tiene uno cuando uno dice, wow, y yo tuve la oportunidad de hacer algo más para el Señor y no lo hice. Wow. Yo recuerdo el día en que en New Brunswick me instalaron como pastor a mí, en New Brunswick, primer día. Que el pastor Eleno, que Dios lo tenga en su gloria, el pastor Eleno, que fue el pastor que fundó la iglesia de New Brunswick, él me miraba a mí y me decía, wow, Oscar, ojalá, Oscar, que yo pudiera ser tan joven como tú. Y yo le decía, pero ¿cómo así, pastor? Sí, porque es que yo te veo a ti con tanta energía. Le estoy hablando, hermano, de 9 años atrás, cuando mi primera vez como pastor me instalaron. Tanta energía yo te veo, con tanta alegría siempre, y ya yo no tengo esa alegría ni esa fuerza. Pero Oscar, cuando yo tenía tu edad, yo la tenía. Pero yo quisiera otra vez tener esa energía, porque ya yo estoy viejo, tengo 72 años, me dijo ese día. Hermano, no esperemos llegar a estas edades para uno lamentarse o desear hacer lo que Dios nos está dando la oportunidad en el día de hoy de hacer para su gloria. Yo creo que es mucho lo que podemos hacer siempre para el Señor. Siempre hay oportunidades que Dios nos presenta para poder hacer antes de que lleguen los días de la enfermedad, antes de que un accidente, Dios nunca lo permita, me postre en cama, antes de que una enfermedad me desahucie. Porque entonces uno ahí dirá, wow, si yo estuviera en la iglesia ahora mismo, yo estuviera filmando allá arriba. Si yo estuviera en la iglesia ahora mismo, yo estuviera quizás pasando vacuum o estuviera cantando, pero estoy aquí, ya no tengo fuerzas, se me fue la vida.
Nada me queda que estoy consciente del cerebro. Y por misericordia de Dios, dice el texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días y los años en los que tú digas, ya yo no tengo en ellos contentamiento. Porque la vejez no va a llegar a todos. La enfermedad se muda de cara todos los días. Hoy estás enfermo tú, mañana estoy enfermo yo. En esa caja marrón que está ahí, algún día nuestros hijos nos van a ver. Y ese día ellos van a decir, gracias. Yo no sé si a ustedes le ha llegado por estos memes y estas fotos, le ha llegado la chancleta de la abuela, estos videos. Usted y yo somos el resultado de esa chancleta o de la correa, el cuero, como le llaman, no sé, en sus países, el látigo. Que aunque abusaron muchas veces de nosotros, sí, porque habían castigos estrictos en esa época que nos lastimaron, pero por muchos de esos castigos y por la misericordia de Dios, usted no es un delincuente hoy en día, ni está preso, ni anda por ahí vandalizando. La chancleta, que aunque usted doblara, los drones, eso no lo inventaron en esta época, las abuelas lo inventaron, se llamaban chancleta. Porque usted doblaba la pared, y ella tiraba la chancleta y ahí no iba la chancleta atrás de usted. Y allá lo alcanzaba. No sé cómo era, pero eran como unos boomerang especiales que hacían ellos. No alcanzaban siempre. Ahí el palo, lo que sea, lo que nos tiraran. Hermano, en el día de hoy, el interés de parte de Dios con este texto bíblico es que no perdamos el tiempo. El resumen de ese texto es: no perdamos el tiempo, aprovechemos todos los recursos que todavía hasta el día de hoy Dios nos permite tener. Recursos, y yo no estoy hablando de economía, estoy hablando de recursos físicos, de talentos, de cosas que yo sé hacer, de habilidades que he aprendido en el caminar, de los dones que también el Espíritu Santo sumó a usted en el momento de usted convertirse a Cristo. Porque todo esto es lo que Dios usa en las diferentes etapas de nuestras edades, para que dentro del gozo que nos da servir al Señor, podamos decir cuando miremos para atrás. Yo estaba viendo una película ayer, mientras descansaba por la garganta, porque yo estaba ayer disfónico completamente. Gloria al Señor que puedo hablar hoy. Y en esa película matan a una muchacha, y era una serie, y en la muerte, cuando ella se estaba desangrando y muriéndose, que se veía así en cámara lenta que se estaba cayendo ella, porque fue con un tiro que la mataron, ella vio como en una película su vida, desde que nació, todo lo que hizo ella, cómo creció, todas las cosas buenas que hizo y las cosas malas, hasta el sonido del tiro, como oyó, ¡pah!, y ahí cayó. Hay gente que dice, y digo que hay gente que dice porque yo esto no lo creo, porque no tengo pruebas, pero hay gente que dice que los últimos 5 segundos de la vida suya y la mía en este planeta, Dios le permite ver a uno como una película de lo que uno hizo y lo que dejó de hacer. Yo no sé si sea verdad, porque eso es la gente inventando. Pero hermano, si fuera así, cuando uno se está muriendo, ¿qué permite Dios que uno vea de lo que uno hizo? ¿Se siente uno alegre de lo que hizo uno en vida, de lo que le dejó? ¿Usted sabía que en esos funerales la mitad de lo que dice es mentira? Porque la gente quiere quedar bien con el muerto. Puede ser un delincuente el que se murió. Ay, era tan bueno. Hermano, en las entrevistas que hacen en Telemundo, el asesino en serie agarró y mató a una muchacha y la violó y se dio un tiro él. Y saben los vecinos, ay, él era tan bueno. Era un asesino. No me diga que era bueno. Pero lo dicen por temor a represalias, de que venga por ahí un familiar y diga, mira, te tiró para adelante tu vecino cuando te moriste. Vamos, no sé. Hermano, ¿qué piensa Dios de usted en los días de su juventud?
hacia donde Dios nos está impulsando a nosotros un día como hoy, con este mensaje. ¿Sabes qué? Yo tengo que hacerme una introspección. Yo di a cada familia el domingo pasado, di una hoja de una introspección espiritual, para que cada quien a solas en su casa se autoevalúe. En esa hoja está la respuesta de su juventud. ¿Qué está usted haciendo en el presente por Dios? ¿Cuántas fuerzas le quedan? Usted sabía que cuando ya uno llega a los 50 años, dice mi papá, y que Dios me siga dando salud todavía a él, dice mi papá que el hombre que a los 50 años no ha tenido negocio en su vida, no lo va a tener. Que en la experiencia de él con los amigos, él ha visto que el que va a ser millonario es millonario a los 30 años, a los 25 años y de ahí para arriba. Pero el que se afana a los 50 años seguir buscando negocios y buscando cosas, óyeme, hay quienes lo han logrado, pero dice él que es difícil. Las fuerzas, la energía, la capacidad de pensar es cuando estamos jóvenes, porque después que llegan los años viejos, se complica. Es más difícil lograr las metas. Cuando uno está jovencito, 25 años, 30 años, 35 años, 40 años, es que uno puede agarrar este púlpito y ponerlo encima y arrancar por ahí con él. Pero después de 50, 60, 70 años es difícil, se complica. Ven, ayúdame, que no puedo. Ya la mente, decía uno de los grandes pensadores, que nosotros los viejos, cuando estamos avanzando en la edad, los oídos se le empiezan a llenar de cerilla a uno, espiritual. ¿Cómo así, pastor? Sí, una cerilla espiritual que cuando uno le dice algo al papá de uno, la esposa es que tiene que interpretarlo. No, él lo que está diciendo es esto y esto y esto y esto. Oh, porque uno como que no entiende. Empieza a no entender lo que hacen los hijos. Ya yo estoy en esa etapa, hermano. Hay cosas que hace Joyce y cosas que hace Kendry, que yo desde que la veo como que no entiendo lo que están haciendo. Y tiene que venir Joanna a suavizar el proceso. No, ellos lo que están diciendo es esto y esto y esto. Para yo entonces como entender. Porque si yo no, yo exploto una vez. La edad, hermano. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántas cosas hizo usted ya en la juventud espiritual? ¿Cuántas cosas está usted haciendo por Dios en lo que le queda de fuerza? Porque de aquí a 5 o 10 años usted va a mirar para atrás y va a decir, wow, en el 2021 yo pude haber hecho esto, esto y esto. En el 2022 yo pude haber hecho esto para el Señor. Mira que están abriendo una iglesia nueva y yo pude ir a esa iglesia nueva a apoyar. Mira que están haciendo un evento con los jóvenes y yo pude haber ido a ese evento con los jóvenes. Mira, en el 21, yo me acuerdo en octubre y yo vi las fotos. Mire, yo no sé cuál de ustedes ha visto fotos de cosas que pasan aquí en la iglesia y usted dice, wow, y me invitaron y yo no fui. Y mira la foto, qué goza dieron. Cuánta bendición hubo en esa actividad. Y yo estuve aquí en mi casa viendo televisión. Yo no sé a cuál de ustedes le ha pasado eso. O yo estuve por ahí y me fui y yo sabía en mi corazón que el Espíritu Santo me dijo, no el pastor, no, el Espíritu Santo me dijo a mí en mi corazón, no deje de ir a la actividad porque es una actividad que viene una conferencista que va a ser de bendición. Y yo me fui para la playa. Y me divertí en la playa, comí, me tiré fotos, sí, pero cuando yo fui el domingo a la iglesia y vi las fotos de todo lo que dijeron y los testimonios, me perdí la actividad. Yo no sé a cuál de ustedes le ha pasado eso. Pero hermano, no dejen que le cuenten, sea usted parte de la historia. Porque en el cielo, usted debe de ser parte de la historia que Dios le ha permitido vivir. En esta iglesia o en cualquier otra iglesia, en el proceso de usted ser cristiano en esta tierra. Porque si no, usted va a ver allá en el cielo la lista. Se abrió una iglesia en tal sitio y el hermano fulano que eran de la iglesia de Hightown fueron parte de esto. Aquí están sus coronas y usted allá.
Ay, pero yo también era parte de la iglesia, pero yo no tengo corona. Porque usted no fue. Porque usted no fue parte. Usted se quedó en su vida natural, gozando su vida, en sus quehaceres. Y le pasaron los años y los años y los años. Y nunca se acordó de su Creador. Acuérdense que el pasaje nos dice: acuérdate del pastor en los días de tu juventud. Eso no es lo que dice el pasaje. Acuérdate de la iglesia de Hightown en los días de tu juventud. Eso no es lo que dice el pasaje. Acuérdate de tu Creador antes de que lleguen los días en los cuales tú digas: Señor, yo quisiera servirte, pero ya no tengo contentamiento. Que nuestras vidas estén apegadas a este sentimiento de querer servir al Señor con lo que tenemos en el presente de nuestras vidas, porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder hacerlo. En la película de Children's List, la lista de Children era un señor que él se enfocó en hacer negocios en la Segunda Guerra Mundial. Y él originalmente fue a hacer dinero de la guerra. Hizo una compañía, se hizo amigo de los grandes soldados y generales de esa época, y hizo una compañía con el sudor de los judíos para proveerle ollas y sartenes a la guerra. Hizo mucho dinero. El contador de él era judío, y el contador de él le abrió los ojos de las masacres, las necesidades y el dolor que el pueblo judío estaba sufriendo como esclavos que eran. Y en el caminar de la película, él cambia su corazón y dice: ¿sabe qué? Yo voy a ponerle precio a la cabeza de cada judío. Y comenzó a vender todo lo que tenía, y hizo tratos económicos con los nazis, y comenzó a comprar judíos. Y cada judío que compraba lo montaban en un tren y lo enviaban para acá, para Estados Unidos. Y él compró miles de judíos. Al final de la película, él agarra y dice, y se quita su anillo y dice: yo pude haberle vendido este anillo a uno de los judíos, a uno de los nazis, para comprar un judío más. Hermano, ¿qué cosa puede usted hacer para que en el futuro usted no se arrepienta de su pasado dentro de la iglesia? ¿Qué cosa en el presente usted puede hacer para que en el futuro usted no diga: wow, y yo tenía carro en esa época y yo nunca traje a ningún inconverso en mi carro para ir a buscarlo, y yo tenía un carro en esa época? Y el hermano fulano lo veía que el hermano fulano no disfrutó de la actividad. ¿Cómo así? No, porque él salía y llegaba con 5 personas de la comunidad, y llegaba aquí y en la puerta de afuera lo esperaba el pastor. Le decía: mira, me llamaron de Twin River, que aquí ha buscado gente más. Y él se iba con su carro, y cuando llegó al final, que trajo ya la última gente, se estaba ya acabando la actividad. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces, y yo insisto en esto siempre, yo quiero que toda la comida que se da aquí en los eventos después del servicio venga lista ya, no se pongan a cocinar aquí, porque aquí se dio en el principio de la iglesia, y se da todavía en muchas iglesias, que las hermanas que están cocinando nunca vienen aquí a aprovechar el concierto, porque están fajadas trabajando allá abajo en la cocina, de esclava. ¿De esclava de quién? Suya y mía. Y aquí está la actividad y la adoración y el evento, y las hermanas allá abajo cogiendo candela con el fogón. Yo decidí como pastor: no, espérame, lo primero es Dios aquí en su templo, en su casa. Todo el que traiga comida, que la ponga por ahí. Después de la actividad, que todo el mundo glorifica al Señor, entonces hacemos lo que vamos a hacer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días en los cuales digas: ya no tengo en ellos contentamiento. Pastor, es que ya yo no voy más, ya yo estoy cansado, cansada. Y créame, hermano, que esa edad no llega a todos.
todos llegamos a una edad en que ya físicamente no podemos hacer nada. Hay que dejar que me lleven en silla de ruedas a los lugares. Me tienen que bañar porque ya yo estoy viejito. Yo iba a tener que bañarme a mí algún día, quizás. Yo tengo la ventaja que tengo una mujer joven. ¿Sí? Cuando yo esté ya de 80, o ya Joana va a tener todavía 75 años. Quizás tenga fuerza para, aunque sea, no sé, atenderme. Los hombres que tienen mujeres más jóvenes que ellos, tenemos ventaja ahí, un poquito. Cuando yo me retire a los 67 años, legalmente, si es la edad, yo voy a estar de lindo en la casa y a Joana le van a quedar 5 años más faja allá afuera. 5 años más faja para que hasta los 67 de ella. Y yo voy a estar cocinando en la casa, limpiando, y dando vacuum, buscando los nietos. Y Joana faja todavía, porque le quedan 5 años más legalmente para poderse retirar. Porque yo le llevo 5 años a ella. Hermano, que uno no vire para atrás y diga: Señor, en mi último adiós nadie dijo nada, y mucho menos tú dijiste algo, porque yo no hice nada para ti. Puestos en pie, vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por todo el entendimiento que tú permites a través de tu Santo Espíritu tener en tu palabra. El que esté libre de pecado, mi Señor, que tire la primera piedra. Todos, mi Señor, todos, en algún momento de nuestras vidas nos hemos olvidado del Creador. Yo te pido perdón, mi Señor. Y cada uno de nosotros en nuestra intimidad debiéramos de pedirte perdón, porque nos hemos olvidado, mi Señor, de ti en muchos momentos de nuestras vidas. Danos la tranquilidad, pero danos el esfuerzo, mi Señor, para nunca olvidarnos de ti. Tú eres nuestro Señor y Salvador. Tú eres el único, mi Señor, que merece que tus hijos estemos pendientes a ti en todas nuestras vidas. Gracias por la iglesia en este día. Gracias por este pasaje, que aunque muchas veces lo hemos aplicado a jóvenes, sin embargo, mi Señor, hay una enseñanza para la iglesia, mi Dios del presente. Aún nos sintamos sin fuerzas, tú eres quien provee la fuerza. Aún nos sintamos desanimados, tú eres quien nos anima, mi Señor. Aún nos sintamos sin la capacidad, tú eres, Santo Espíritu, quien nos capacita. Permítenos entender esto. Aún nos sintamos que somos los últimos en la fila, mi Señor. Aquí no estamos hablando de que si yo soy el primero y tú eres el después. Aquí somos todos tus hijos, mi Dios. Los que hemos aprendido de tu palabra, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, somos tus hijos, mi Dios. Dentro de esa adopción que hemos tenido, mi Dios, yo te pido que tú tengas misericordia con cada uno de nosotros. Que nos dé el ánimo para que cuando lleguen los tiempos difíciles de salud o tiempos de vejez, mi Señor, estemos, mi Dios, con la cabeza en alto, seguros de lo que hemos hecho para tu gloria y seguros de lo que hemos recibido de ti en todos nuestros procesos. Bendice la iglesia aquí presente, mi Señor. Permítenos seguir unidos como hasta ahora tú has permitido que estemos. Danos la visión tuya frente a una comunidad necesitada. Danos, mi Señor, el deseo de servirles. Que aprendamos, oh mi Dios, a pasar por la vida de los demás, reflejando tu presencia en nuestras vidas todo el tiempo. Que la paz tuya, mi Señor, que las bondades tuyas nos acompañen en el día de hoy, en el día de mañana y siempre hasta que tú vengas. Que tu Santo Espíritu pueda agarrar esta palabra, mi Señor, sencilla, un mensaje muy sencillo, pero un mensaje, mi Señor, lleno del poder tuyo para accionar nuestras vidas en toda una carrera de un cristianismo que merecemos y necesitamos hacer. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Está despedido.